El olor a cera de abejas y a decadencia impregnaba la hacienda de los Montenegro, un perfume dulce y rancio que se adhería a la piel de Lía como una segunda capa de polvo. A sus 19 años había aprendido que el silencio era su único refugio, un escudo frágil contra las afiladas palabras de su familia. Hoy ese escudo se había hecho añicos, igual que el plato de porcelana que ahora yacía en fragmentos a sus pies. El sonido del impacto aún resonaba en sus oídos, un eco de su propio fracaso. «Inútil», siseó su madre, doña Isadora, la palabra cortando el aire como un látigo. «Ni siquiera puedes llevar un plato a la mesa sin demostrar lo rota que estás». Lía abrió la boca para disculparse, para explicar que el borde estaba resbaladizo, pero las palabras se atascaron en su garganta, una trampa de sílabas rebeldes. Y yo, no. El esfuerzo le pintó de rojo las mejillas, un calor humillante que se extendía hasta la raíz de su cabello. Su hermana mayor, Valeria, sentada a la mesa con una elegancia estudiada, dejó escapar una risa corta y despectiva. Para Valeria, la existencia de Lía no era más que una mancha en el impecable tapiz de la reputación familiar. Sin esperar permiso, Lía se arrodilló, sus dedos temblorosos, recogiendo los trozos de porcelana. Cada fragmento era un reflejo de cómo se sentía, quebrada, inservible, una pieza que ya no encajaba. Se retiró a la cocina, depositó los restos en la basura y salió por la puerta trasera, buscando el único lugar donde podía respirar, el jardín. Allí, entre las rosas marchitas y la maleza descuidada, su tartamudez se disolvía. Se arrodilló junto a un rosal, cuyas flores caían lánguidas y marrones. Su mano rozó un pétalo casi seco y un murmullo escapó de sus labios. Un sonido suave, rítmico, casi una canción sin melodía. No eran palabras, sino sentimientos vertidos en el aire. Bajo su toque, una de las hojas pareció erguirse, buscando una luz que ya no existía. Aquí, nadie la llamaba la murmuradora, con desprecio. Aquí, su voz rota parecía entender el lenguaje silencioso de la tierra. Esa noche, la cena fue una ceremonia de tensión. La comida no tenía sabor. El vino era amargo en la boca de Lía. Su padre, don Ricardo, un hombre cuya mirada fría podía tasar el valor de cualquier cosa excepto el de su propia hija, finalmente rompió el silencio. «He encontrado una solución a nuestros problemas financieros», anunció, su voz resonando con una finalidad escalofriante. Sus ojos no se posaron en su esposa ni en Valeria, sino en Lía. Lía ha sido elegida para un servicio de gran importancia, una oportunidad que traerá honor y, más crucialmente, alivio a esta familia. El corazón de Lía se detuvo. No era una oportunidad, era una sentencia. Lo sabía por la forma en que su madre desvió la mirada y su hermana sonrió sutilmente. La estaban vendiendo. El mercado de vínculos, un eufemismo para una subasta de almas prescindibles, era un rumor susurrado en los salones de la nobleza caída. Ahora era su realidad. Don Ricardo se inclinó hacia adelante, su rostro una máscara de fría autoridad. «Servirás en silencio, como siempre has hecho. Es el único valor que posees». Lía no lloró. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. Solo sintió un vacío gélido expandiéndose en su pecho, ahogando cualquier atisbo de esperanza. Asintió, una única y lenta inclinación de cabeza. Había internalizado su abuso tan profundamente que una parte de ella sintió una extraña punzada de alivio. Por fin, su existencia como una carga tendría un propósito, sería desechada para que otros pudieran prosperar. Era la única utilidad que le habían enseñado a tener. Más tarde, en la penumbra de su pequeña habitación en el ático, recogió sus escasas pertenencias. Un vestido gastado, un par de zapatos rotos y un pequeño pájaro de madera que su abuela le había tallado años atrás. Una de sus alas estaba astillada. Lo apretó en su mano, la madera áspera anclándola a la realidad. Era todo lo que tenía de un pasado donde alguien, alguna vez, la había mirado sin ver un defecto. Con la bolsa de tela al hombro, bajó las escaleras. Nadie la despidió. Salió a la noche fría, dejando atrás la única casa que había conocido, una casa que nunca había sido un hogar. Mientras caminaba hacia el carruaje que la esperaba en la oscuridad, no sentía miedo a la esclavitud o a la muerte. Sentía la certeza absoluta de que su valor era nulo, una moneda sin cara que finalmente iba a ser gastada. El carruaje se detuvo con una sacudida que resonó en los huesos de Lía. La puerta se abrió a un caos de antorchas y voces codiciosas. El mercado de vínculos no era más que un corral de ganado glorificado, un lugar donde las almas se pesaban en oro y se encontraban deficientes. La empujaron hacia una plataforma baja, apenas elevada del suelo fangoso. El olor a miedo y a cerveza barata era tan espeso que casi podía saborearse.
Lía mantuvo la cabeza gacha, su cabello cayendo como una cortina para ocultar su rostro del mundo. Se sentía como una sombra, un fantasma esperando ser exorcizado. El aire, ya pesado, se volvió de repente denso y eléctrico. Un silencio se extendió desde el borde de la multitud como una onda de choque, ahogando las negociaciones y las risas crueles. Lía sintió un frío que no tenía nada que ver con la noche. Levantó la vista solo un poco, a través del velo de su cabello, y lo vio. Era menos un hombre y más una montaña tallada en piedra y furia. El rey Dante. Su altura era insultante, casi 7 pies que hacían que todos los demás parecieran niños. Unas cicatrices plateadas se entrelazaban en la piel de su cuello y sus brazos, mapas de batallas que otros solo susurraban. Sus ojos, del color del oro fundido, no recorrían la multitud. Se fijaron en ella, directamente en ella. A su lado, 2 lobos gigantes, con pelajes tan oscuros como una noche sin luna, se sentaron sobre sus patas traseras, sus alientos formando nubes de vapor en el aire gélido. No gruñían. Su mera presencia era una amenaza suficiente. El corazón de Lía martilleaba contra sus costillas, un pájaro atrapado tratando de escapar. Se encogió, esperando que la ignorara, que pasara de largo. Pero él no lo hizo. Sus pasos eran pesados, deliberados, cada uno una sentencia que la acercaba a su fin. Se detuvo justo frente a su plataforma, su sombra devorándola por completo. El calor que emanaba de su cuerpo era como el de un horno, un contraste violento con el frío de la noche. Lía cerró los ojos, preparándose para el toque brutal, para la voz áspera que la reclamaría como un objeto. El organizador del mercado, un hombre sudoroso con una sonrisa servil, se apresuró a su lado. «Mi rey», dijo con una reverencia nerviosa. «Una excelente elección. Es callada, mi rey, no causa problemas». «No causa». Desde algún lugar entre la multitud, una voz familiar, baja y envenenada, llegó a los oídos de Lía. Era su padre, don Ricardo, tratando de vender su último activo dañado a un comprador cercano. «Es una murmuradora», susurró, la palabra goteando desprecio. «Prácticamente una inválida». El comentario pareció congelar el aire. Los ojos dorados de Dante parpadearon, un destello peligroso en la oscuridad. Lía se estremeció, no por el insulto de su padre, sino por la repentina e intensa atención del rey. Lentamente, para asombro de todos, Dante se arrodilló sobre una rodilla, bajando su imponente figura hasta que sus ojos estuvieron al nivel de los de ella. El gesto fue tan inesperado, tan contrario a su reputación de brutalidad, que un jadeo colectivo recorrió a la multitud. No le exigió que lo mirara. Esperó. Lía, temblando, levantó la cabeza. Sus miradas se encontraron. Él no la veía como una pieza de mercancía, la veía a ella. Su mirada no era de posesión, sino de reconocimiento. Un reconocimiento tan profundo que le robó el aliento. Entonces habló. Su voz no era un grito, sino un trueno contenido, un retumbar profundo que vibró en el pecho de Lía y silenció hasta el último susurro del mercado. «Ellos lo llaman un defecto», dijo, su mirada fija en la de ella, pero sus palabras, dirigidas a todo el mundo. «Yo lo llamo la marca de la tierra salvaje, algo que su gente domesticada ha olvidado cómo honrar». Extendió una mano enorme, con los dedos callosos, pero el gesto sorprendentemente gentil. La palma estaba abierta, una invitación, no una orden. Lía lo miró fijamente, confundida, su mente luchando por comprender. «Finge que eres mi pareja», continuó él, su voz ahora más suave, solo para ella. «Tu pesadilla termina ahora». Sin esperar su respuesta, se puso de pie, se volvió hacia el organizador y anunció con una finalidad que no admitía discusión. «Pago su vínculo. $5 millones. Un dispositivo electrónico fue traído de inmediato. Dante realizó la transferencia sin siquiera mirarlo. El sonido de la confirmación digital fue más fuerte que cualquier golpe de martillo de subasta. Fue el sonido de la humillación de su padre, el sonido de su valor siendo redefinido por un extraño en una suma que su familia nunca podría concebir. Lía vio a su padre palidecer entre la multitud, su rostro una máscara de conmoción y avaricia frustrada. Dante se volvió hacia ella de nuevo. Sin pedir permiso, la levantó de la plataforma con una facilidad que la hizo sentir ingrávida. Por un instante, el pánico la inundó, pero sus brazos no eran una jaula. Eran un muro. La sostuvo contra su pecho, y por primera vez en su vida, Lía no se sintió pequeña y frágil, sino protegida. La llevó a través de la multitud que se abría, sus lobos flanqueándolos como guardias reales. Afuera, un enorme caballo negro esperaba, su pelaje brillando bajo la luna. Dante la subió primero, colocándola de lado sobre la silla de montar. Luego montó detrás de ella, su cuerpo un escudo contra el viento de la noche. Se quitó la pesada capa forrada de piel y la envolvió alrededor de ella. El calor la envolvió de inmediato, impregnado con el aroma a pino, ozono y algo más, algo salvaje y limpio, que calmó el frenético latido de su corazón. El viaje comenzó,
El ritmo constante de los cascos del caballo sobre el camino de tierra era un latido constante y tranquilizador. Lía nunca había montado a caballo, pero no sentía miedo. Apoyada contra el pecho sólido de Dante, sintió una seguridad que le era completamente ajena. No hablaron. No había necesidad. El silencio entre ellos no era vacío ni incómodo como el de su hogar. Estaba lleno de un entendimiento tácito. Mientras se alejaban del mercado de pesadillas y se adentraban en el corazón del bosque oscuro, Lía se dio cuenta de que el monstruo del que todos susurraban con temor no la estaba llevando a su muerte. La estaba llevando a casa. El caballo avanzó bajo un arco de piedra natural, tan inmenso que parecía tallado por gigantes. Lía esperaba un castillo de piedra fría y húmeda, un reflejo de la dureza de su nuevo dueño. En cambio, lo que se abrió ante ella fue un santuario. La roca sombría no era una fortaleza construida contra la naturaleza, sino una que había crecido con ella. Cascadas internas caían por paredes de roca, cubiertas de musgo fosforescente, llenando el aire con un sonido tranquilizador y un rocío fresco. El aire olía a tierra húmeda, a pino y al humo reconfortante de innumerables hogares. No había pasillos oscuros, sino senderos de piedra pulida que serpenteaban entre árboles subterráneos y jardines iluminados por la suave luz de las plantas bioluminiscentes. Los lycans que se cruzaban en su camino se detenían. Sus miradas eran intensas, curiosas, pero carecían del desprecio al que Lía estaba acostumbrada. En sus ojos dorados y salvajes veía respeto, una reverencia no dirigida a ella, sino al hombre que la llevaba en sus brazos. Inclinaban la cabeza, un gesto sutil pero inconfundible de lealtad, y Lía sintió una oleada de vértigo. Ella, la carga, la invisible, ahora era el centro de la atención de un reino. Dante la llevó directamente a unos aposentos excavados en el corazón de la montaña. La habitación era circular, con un techo alto que se perdía en la penumbra. Una enorme cama cubierta de pieles ocupaba un extremo y un fuego crepitaba en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes que hacían que el lugar se sintiera vivo. La depositó en el suelo con una delicadeza que desmentía su tamaño. Por un momento se quedó allí, de pie, su presencia llenando el espacio. Luego se arrodilló ante ella, igual que en el mercado. «Estás a salvo aquí», dijo, su voz un retumbar bajo que vibró en el suelo. «Nadie volverá a hacerte daño». Una mujer mayor, con el cabello plateado trenzado con cuero y plumas, entró en silencio. Su rostro estaba surcado de arrugas amables y sus ojos eran tan dorados como los de Dante, pero llenos de una sabiduría tranquila. «Mi rey, me llamo Helena», dijo la mujer, su voz suave como el musgo. Su mirada se posó en Lía y no había lástima en ella, solo una compasión profunda. «Permíteme cuidarla». Dante asintió una vez y se retiró, dejando a Lía bajo la custodia de la anciana. El cuidado que siguió fue un ritual de purificación. Helena la guió a una alcoba contigua donde una tina de madera humeaba, el agua infundida con hierbas que olían a lavanda y a bosque. El agua caliente fue un shock para su piel, acostumbrada a los baños fríos y apresurados. Helena lavó su cabello con paciencia, desenredando nudos que llevaban allí años, sus manos firmes pero gentiles. Lía cerró los ojos, sintiendo como capas de suciedad, humillación y desesperanza se disolvían y se iban con el agua. Cuando salió, envuelta en una toalla de lino tan suave que parecía una nube, encontró ropa nueva extendida sobre la cama. No eran los vestidos ostentosos de su hermana, sino prendas hechas para el confort y la vida. Una túnica de lana suave color crema, pantalones de cuero flexible y botas forradas de piel. Al vestirse, sintió como si se estuviera poniendo una nueva piel, una que le pertenecía. Más tarde le sirvieron comida, no las sobras frías de la cocina de su padre, sino un estofado caliente y espeso, lleno de carne y verduras, acompañado de un pan oscuro y denso. Comió hasta saciarse, el calor extendiéndose desde su estómago por todo su cuerpo, ahuyentando el último vestigio del frío que había anidado en sus huesos durante años. Las semanas pasaron en una bruma de paz. Lía comenzó a explorar la roca sombría, descubriendo sus secretos. Nadie le exigía que hablara. Su silencio era aceptado, incluso respetado. Descubrió que los jardines internos eran su santuario. Allí se arrodillaba y dejaba que sus murmullos fluyeran libremente. Las plantas parecían responderle, sus hojas girando hacia ella, sus colores volviéndose más vibrantes. No sabía cómo lo hacía, solo que sentía una conexión, un pulso vital que latía bajo la tierra y que ella podía escuchar. Entonces, una sombra cayó sobre la manada. Una enfermedad silenciosa comenzó a afectar a los niños, una fiebre que los dejaba pálidos y sin fuerzas. Los curanderos de la manada trabajaron sin descanso, pero sus hierbas y pociones no surtían efecto. La ansiedad se asentó en la roca sombría como una niebla fría.
Una noche, mientras observaba a Helena cuidar a un niño febril, Lía sintió un tirón, una urgencia que venía de fuera de las murallas, del bosque profundo. Sin pensarlo, salió de los aposentos y se dirigió hacia la oscuridad. Dante, que parecía sentir cada uno de sus movimientos, la siguió a una distancia prudente, sus lobos moviéndose como sombras a su lado. Lía se adentró en el bosque, guiada por una intuición que no podía explicar. Se detuvo en un claro iluminado por la luna, donde la tierra estaba cubierta de un musgo plateado. Se arrodilló, sus manos se hundieron en la tierra fría. Cerró los ojos y murmuró. No eran palabras, sino una súplica, una pregunta dirigida al corazón del bosque. Sus dedos se movieron bajo la superficie, sintiendo la red de vida que se extendía bajo ella. De repente, sus dedos se cerraron alrededor de algo. Tiró suavemente y extrajo una raíz delgada y nudosa, de un color pálido casi fantasmal. No parecía nada especial. Se dio la vuelta y se la ofreció a Dante. Él la tomó, su enorme mano envolviendo la frágil raíz. No preguntó, no dudó. Vio la certeza en sus ojos y eso fue suficiente. Regresaron a la roca sombría. Los curanderos, al ver la raíz, intercambiaron miradas de asombro. La habían pasado por alto, considerándola inútil. Prepararon una infusión y se la dieron a los niños. A la mañana siguiente, la fiebre había desaparecido. La noticia se extendió como el fuego. Lía ya no era la compañera silenciosa del rey. Se había convertido en el corazón del bosque. Los ancianos acudían a ella, no con palabras, sino trayéndole semillas para que las bendijera con su toque. Los guerreros inclinaban la cabeza a su paso, sus ojos llenos de una gratitud feroz. Había encontrado un propósito, no en el servicio forzado, sino en un don que brotaba de su esencia. Su valor no se medía en palabras, sino en la vida que había devuelto a la manada. Esa noche, Dante la llevó a la cima más alta de la roca sombría, a un saliente que ofrecía una vista de todo su territorio bajo un cielo cubierto de estrellas. Se sentaron en silencio durante un largo rato, el viento nocturno agitando suavemente el cabello de Lía. «Mi gente estaba perdiendo el rumbo», dijo Dante finalmente, su voz despojada de su autoridad real, dejando al descubierto una vulnerabilidad que Lía nunca había sospechado. «Nacimos de esta tierra, pero habíamos olvidado cómo escucharla. Nos estábamos volviendo de piedra como estas montañas, solitarios, aislados». Se volvió hacia ella, sus ojos dorados brillando con una emoción cruda. «Y entonces llegaste tú». Acercó su mano y rozó su mejilla con el dorso de sus dedos callosos. El contacto envió un calor eléctrico a través de ella. «Tú no hablas con la boca, Lía, hablas con el alma, y mi alma te reconoció desde el primer momento en que te vi». Su mirada se volvió intensa, devota. «Ellos te veían como si estuvieras rota. Yo te veo como lo único que siempre ha estado completo». El lazo que los unía, un instinto primordial que había estado vibrando bajo la superficie desde su encuentro, se encendió, convirtiéndose en una certeza absoluta. Lía se inclinó hacia él, un movimiento instintivo, una aceptación silenciosa. Dante bajó la cabeza y sus labios se encontraron. No fue un beso de pasión ardiente, sino de pertenencia. Era una promesa, un ancla, el final de una vida de soledad para ambos. En ese beso, bajo el manto de estrellas, el vínculo de pareja se selló, no con una mordida o una ceremonia, sino con el reconocimiento mutuo de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar. El invierno se había aferrado a las tierras humanas con dientes de hielo, trayendo consigo una plaga que marchitaba los campos y una hambruna que roía los cimientos de las casas nobles. La hacienda de los Montenegro no fue la excepción. Sus rosas se habían convertido en espinas secas y sus salones, antes llenos de decadencia, ahora solo albergaban el eco del hambre. Desesperado, don Ricardo había enviado una misiva al único poder que aún prosperaba en la región, el rey Lican de la Roca Sombría, suplicando una audiencia, implorando por la caridad de un rey al que temía, sin la más remota idea de que la reina que se sentaba a su lado era la misma hija que había vendido como si fuera ganado. La respuesta fue una escolta de guerreros Lycan, silenciosos e imponentes, que guiaron a los Montenegro a través del próspero reino de la montaña. Don Ricardo, doña Isadora y Valeria caminaban con los hombros encogidos, sus ropas finas ahora raídas y manchadas, sus rostros demacrados por la escasez. Cada Lycan que pasaba los miraba con ojos dorados e inescrutables, y la vitalidad del lugar, el olor a tierra fértil, el sonido del agua corriendo y la visión de niños sanos jugando, era una tortura para sus estómagos vacíos y sus almas marchitas. Fueron conducidos a la gran sala del trono. No era una sala de oro y mármol, sino una caverna viviente donde las raíces de árboles milenarios formaban el techo y un suave musgo fosforescente iluminaba el espacio. En dos tronos tallados en la misma piedra de la montaña se sentaban el rey y su luna. Dante era una visión de poder primordial,
su presencia una fuerza que presionaba el aire. A su lado, sentada con una serenidad que heló la sangre de los Montenegro, estaba Lía. Ya no era la muchacha encorvada y asustadiza. Su cabello, antes opaco, ahora caía en ondas brillantes sobre sus hombros. Vestía una túnica del color del musgo en primavera, y en su cuello, visible para todos, una intrincada marca plateada brillaba suavemente, el símbolo del vínculo sagrado de un alfa. Irradiaba una salud vibrante, una calma poderosa que la hacía parecer más alta, más regia que cualquier reina que hubieran conocido. La conmoción en los rostros de su familia fue una sinfonía silenciosa de horror, envidia y una repentina y codiciosa esperanza. Don Ricardo cayó de rodillas, su rostro una máscara de incredulidad. «Lía», balbuceó, la palabra ahogándose en su garganta. Valeria la miró fijamente, su belleza ahora agria y marchita por la envidia, viendo todo lo que le habían robado, no a Lía, sino a ella misma. Lía se puso de pie, no con prisa, sino con la gracia deliberada de alguien que conoce su poder. El silencio en la sala era absoluto, tan profundo que se podía oír el crepitar de las antorchas lejanas. Todos los ojos estaban puestos en ella, esperando. Su familia esperaba una reprimenda, o quizás una tonta muestra de compasión que pudieran explotar. En cambio, Lía respiró hondo, y cuando habló, su voz resonó en el espacio, clara como una campana, firme como la roca bajo sus pies y completamente libre de la tartamudez que la había encadenado toda su vida. «Me vendieron», dijo, cada palabra un golpe preciso. «Me vendieron por dinero para salvar su casa. Miren su casa ahora, vacía, marchita, muerta». Su mirada recorrió a cada uno de ellos, deteniéndose en su padre arrodillado. «Usted me llamó una carga inútil», luego a su madre, cuyo rostro estaba contraído por el odio. «Usted me llamó rota», finalmente, a su hermana. «Y tú simplemente te reíste». Se acercó al borde de la plataforma del trono, su figura proyectando una larga sombra sobre ellos. Dante no se movió, pero la intensidad de su mirada prometía una violencia terrible si alguno de ellos se atrevía a pronunciar una palabra fuera de lugar. Era una amenaza viviente, un guardián silencioso de la justicia de su compañera. «Han venido a mi hogar a pedir limosna», continuó Lía, su voz sin una pizca de emoción, «y recibirán exactamente lo que merecen». Hizo una seña a un guardia, que trajo un único saco de granos y lo arrojó al suelo frente a don Ricardo. El sonido sordo del saco al caer fue el único veredicto. «Tomen esto, no por amor ni por sangre, sino para que vivan lo suficiente para recordar cada día el tesoro que desecharon por un puñado de polvo». Se dio la vuelta, dándoles la espalda, un gesto de despido final y absoluto. «Ahora váyanse, y no vuelvan a pisar estas tierras. Mi silencio era el precio que pagaba por su crueldad. Ahora, mi voz será el legado de su ruina. Consideren la deuda saldada». Los guardias escoltaron a la familia Montenegro fuera de la sala del trono, humillados y rotos, arrastrando su único saco de grano como el peso de su propia mezquindad. Lía no los vio irse. Se quedó de pie, sintiendo la mano de Dante posarse suavemente sobre su hombro, un ancla de calor y certeza. Más tarde, de pie en el saliente más alto de la roca sombría, observando las tierras fértiles que ahora eran suyas para proteger, un pensamiento final se asentó en su corazón. Su familia la había visto como una pieza defectuosa, un objeto roto que había que vender. Pero aquí, en el corazón de la naturaleza salvaje, había descubierto la verdad. No estaba rota. Había sido forjada en el silencio para poder escuchar el lenguaje del mundo. El mundo no la había tratado como una carga para aplastarla, sino para que sus hombros se volvieran lo suficientemente fuertes para llevar una corona. Su valor nunca había estado en venta. Solo había estado esperando al único rey lo suficientemente sabio como para reconocer un regalo de los dioses cuando lo veía.